ya ese peregrinaje ya acabará. Pero en el mientras tanto, ustedes y yo tenemos que ir a Galilea. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Y cómo vamos a hacer esa caravana? Como hablábamos recién, y cómo fue la caravana de Qué hermoso es, mis hermanos, encontrarse con ustedes en esta mañana y compartir estos momentos tan hermosos que el Señor realmente nos permite. Cuando yo era niño, mi mamá muchas veces decía: mira el chico del vecino, cómo se porta. Tenés que tomar ejemplo y portarse así como él se porta. Muchos de nosotros en la vida tomamos ejemplos aún de otras personas. Pero el ejemplo, sobre todos los ejemplos que debemos de tomar, es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros leemos en primera carta de apóstol Pedro, capítulo 2 y el verso 21, él nos dice que Jesús, después de haber sufrido, nos ha dejado el ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y en primer lugar, Jesucristo es nuestro ejemplo para los creyentes en cuanto a la oración. Él, al principiar su ministerio aquí en esta tierra, al salir de las aguas después del bautismo, según nos dice el evangelista Lucas capítulo 3 y el verso 21, estaba orando. Cuando nosotros leemos en Lucas capítulo 6 y el verso 12, dice: antes de nombrar los 12 apóstoles, él pasó toda la noche orando, y cuando llegó la mañana los llamó y los nombró para que puedan seguir a él. Antes de alimentar las multitudes, como luego leemos en capítulo 9, el verso 16, oró.
Cuando aún leemos Juan capítulo 11, si no me equivoco, el verso 41, oró también frente a la tumba de Lázaro. Oró también antes de poner su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando leemos en Lucas capítulo 18, el verso 1, el mismo Señor dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Él es nuestro ejemplo en cuanto a la oración. En segundo lugar, Él es nuestro ejemplo en cuanto al perdón. Se acercó en cierta oportunidad Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Pero Jesús dijo 70 veces 7. Él perdonó, si leemos el Evangelio según San Juan capítulo 8, los primeros 11 versos, a una mujer pecadora que los judíos querían apedrear. Él perdonó también al ladrón en la cruz. Y él había dicho, si nosotros no vamos a perdonar los pecados, las ofensas unos a los otros, tampoco obtendremos el perdón. Él es nuestro ejemplo en cuanto al perdón. Debemos de perdonar unos a los otros. Él es ejemplo también en cuanto a los sufrimientos. Lo maltrataban, lo escupían, pero dice que él ni abrió sus labios. Como una oveja fue llevado al matadero, dejando el ejemplo. Nosotros cantamos el himno que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Además, Él fue un ejemplo en cuanto a amor y simpatía. Si leemos capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, cuando 2 de sus discípulos, después ya de la resurrección, iban camino a Emaús. Eran tristes por lo que había acontecido. No creían que Jesús había resucitado, pero Él se juntó, le enseñó con todo amor, con todo cariño, demostrando que todo era necesario. Si leemos capítulo 21, los discípulos, a pesar que Jesús aparecía y los había llamado a ser pescadores de hombres, fueron a pescar. Pero Jesús allí aparece una mañana a la orilla, los invita, dice, venid, comed. Y yo pienso que cuando comían, cuando quiso realmente reconstruir la vida de Pedro, tal vez que puso su mano en el hombro y decía, Pedro, ¿me amas más que estos? No sé si mostraba los pescados o decía a los otros discípulos. Y bueno, ahí vemos el ejemplo que el Señor Jesús estaba brindando en su vida para cada uno de nosotros y quiere que nosotros sigamos su ejemplo, que aprendamos a orar más, que tomemos el ejemplo de usar las escrituras. Él usaba las escrituras. Hasta después del bautismo venció al diablo con las escrituras. Y él dijo, escudriñad la palabra. Y nuestro deber es leer, estudiar la Biblia, la palabra del Señor. También el Señor pide a que podamos ser ejemplo en nuestro amor, en nuestra simpatía. Él quiere usar tu vida y Él quiere usar mi vida. Aprendamos a seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y yo quisiera orar en estos momentos, dando comienzo a este programa. Amantísimo Señor, cuánto te agradecemos porque podemos transmitir la voz del Evangelio,
la voz del Señor Jesucristo, aquel único y verdadero camino. Pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de nuestros escuchas. Tú sabes los momentos que estamos viviendo. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu protección, necesitamos de tu sanidad. Y es por eso venimos a ti. Tú dices en tu palabra que todo lo que te vamos a pedir, tú vas a hacer conforme a tu santa y divina voluntad. Acompáñanos y bendícenos. Amén. Hace días atrás, el Señor, después de mucho tiempo, prácticamente de un año, ha permitido viajar hacia Libertador. Allí tuvimos el tiempo de la Pascua, lindos servicios, recordando los sufrimientos, especialmente la resurrección del Señor Jesucristo. Y también tuvimos el bautismo, donde personas testificaban de que Jesucristo es el Salvador de ellos y estaban prometiendo ser fieles a Él. Así que Jorge, si vos querés transmitir, está a su disposición. Dios le bendiga y estemos realmente sirviendo al Señor, siguiendo sus pisadas. Precioso es mi gozo en ti, lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe y el raudal carmesí salud de mi alma enferma fue. Amén. Gracias a Dios que podemos estar prácticamente en este lugar hermoso para poder ejercer lo que el Señor ha mandado, el bautismo. Yo quisiera leer un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 26 al 29. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur por el camino del desierto de Jerusalén a Gaza, el cual se desciende y se llama camino derecho. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar al Señor, volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Sabemos cuando el Señor Jesucristo fue arrebatado ya al cielo de sus discípulos, Él dijo a los discípulos que debían de predicar el Evangelio comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos se quedaron muy cómodos en la ciudad de Jerusalén, no salían de Jerusalén. Entonces, aquellos que estudian la Biblia que dice que Dios mandó una persecución y entonces se desparramaron. Y Felipe, uno de los discípulos, apareció en Samaria predicando el Evangelio. Dice que muchos samaritanos creyeron. Después fue enviado allí a Pedro y a Juan, y luego él, estando allí en Samaria, dice que un ángel, no sabemos en qué forma, en sueños, apareció y dijo: bueno, tenés que salir al desierto, al camino que va a Gaza. Y él sale y ve que viene un hombre en un carro montado. Sabemos que eran carros en aquel entonces presidenciales.
dice que era el eunuco de la reina Candace de Etiopía. Y entonces leía el profeta Isaías y se acerca Felipe y pregunta, ¿sabe lo que lees? Dice, ¿cómo puedo saber si nadie me explica? No sé de quién habla aquí. Leía el capítulo 53, que él fue llevado como cordero para muerte, sufrió nuestros pecados. No sé de quién habla. Y entonces Felipe, el mismo eunuco lo invitó a Felipe a subir sobre el carro, y mientras estaban viajando, él estaba predicando. Dice, comenzó a hablar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, que el profeta habla del Mesías. Y ese Mesías, el Señor Jesucristo, vino, murió en la cruz, resucitó, y ahora Él es nuestro Salvador. Él vive en nuestros corazones. Nosotros somos sus testigos. Y Él mandó predicar ese evangelio y bautizar a la gente. Y dice que en esa conversación llegan a las aguas. Y entonces el eunuco dice, bueno, aquí están las aguas, como vemos nosotros. ¿Qué me impide de ser bautizado? Y Felipe dice, bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios? Y él dice, sí, creo. Entonces puedes. Pararon el carro y dice, descendió el eunuco con Felipe a las aguas, y Felipe bautizó al eunuco. Y dice que el eunuco fue su camino gozándose de que podía creer en el Señor Jesucristo y cumplir con su mandato. Y dice que el Espíritu Santo arrebató de aquel lugar a Felipe y él no vio más. Hermana Tamara, ¿crees en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, tu único y todo suficiente Salvador? Sí. ¿Crees que Él, con su muerte en la cruz del Calvario, ya ha pagado el precio de tus pecados? Sí. ¿Prometes ser fiel a Él todos los días de tu vida? Sí. Por su fe y por su promesa, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y tu único y todo suficiente Salvador? Sí, creo. ¿Crees que Él, por sus pecados, muriendo en la cruz del Calvario, ha pagado a todos? Sí, creo. ¿Prometes ser fiel a Él todos los días de tu vida? Sí, prometo. Por su fe y por su promesa, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Un domingo más, gracias a Dios, que podemos estar a través de este medio. Domingo 18 de abril, nuevamente enlatados. Han prohibido las reuniones presenciales en lugares cerrados, pero gracias a Dios tenemos este tipo de reunión virtual donde podemos encontrarnos, vernos, escuchar la palabra de Dios, y realmente es maravilloso. Gracias a la vida de Jorge que pueda hacer esto. Sigamos orando por él, por Rosa, sus hijos, por su mamá Alejandra, que Dios realmente pueda obrar en sus vidas. Dios tiene el control. Otra vez, sí, te lo dije durante todo el 2020 y te lo voy a seguir diciendo, porque sabes que en este tiempo uno dice, ¿dónde está Dios? 20.000, 25.000, 30.000. ¿Dónde está Dios? Dios está. Estuvo, y va a estar. Él es el que está manejando esto. ¿De qué manera lo está manejando, Aldo? A veces es medio difícil entender qué es lo que pasa y por qué Dios hace las cosas. Lo que sí sé es que tiene un propósito. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia, de esta situación? Algunos golpeados, algunos muy golpeados, algunos fortalecidos. Pero si estás de la mano de Dios, no vas a salir derrotado. Porque Dios dice que mía es la victoria. Amén. Si estás con Dios, sos más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Dice la palabra de Dios así. Difícil en estos tiempos cuando uno ve tanto desastre. Pero yo sé que Dios está obrando en nuestras vidas a través de este tiempo. No sé cómo y no sé de qué manera lo va a hacer en cada uno de nosotros. Te pido que me acompañes a leer Job 42:2. En el libro de Job, en el capítulo 42, versículo 2, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Sé que podés hacer todo. En la semana, en los grupos y algunos individuales, mandé uno de esos versículos que mando todas las mañanas, a la madrugada, que uno dice a esta hora, justamente. Que lo que nos enseñó esta pandemia es que no vale de nada el dinero, ni el poder, ni los lujos, pero lo que importa es realmente Dios. Hermano, amigo,
Si estás de la mano de Dios, vas a salir victorioso. Me quedé sin trabajo, perdí familiares, estoy pasando una situación tremenda y vos me decís que voy a salir victorioso. Sí, porque el propósito de Dios para tu vida no lo estorba a nadie, nadie lo detiene. Te pido que dejes todo en manos de Él. Les pido que dejemos todo en manos de Él y que Él pueda obrar. Yo sé que la situación es más que compleja y sinceramente lo escucho de familia, gente que no puede entrar a los hospitales, hermanos, porque no hay lugar, y sé que es crítica la situación, pero con Dios todo se puede, porque Dios puede hacer todo y porque a Él nada, el propósito de Él no es detenido por absolutamente ningún hombre ni nadie. Aferrate a la mano de Dios, camina con Él, déjale todo y Él va a orar. Te puedo asegurar, no hay pandemia, no hay problema que supere su amor. Hermanos, Dios los bendiga. No nos olvidemos de orar los unos por los otros. Sigamos orando. Necesitamos de la oración de ustedes y ustedes necesitan las nuestras. Necesitamos estar orando por cada uno de los hijos de Dios, de las familias. Hay muchas cosas muy difíciles que se están viviendo. Gloria a Dios por un domingo más, 18 de abril 2021. Dios te bendiga. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. San Mateo 7:8. Le mando saludos. El mercado está vacío, nadie por la calle va, todos los trabajadores van cesando su labor.
Amén. Dios bendiga a la convención y a la asociación de iglesias y que pueda ser de mucha bendición este bautismo, como lo fue para nosotros, dejándoles Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y ciertamente ha sido de mucha bendición y a las familias este bautismo. Así que los que puedan verlo pueden saber que Dios es el que prepara, el que capacita, el que llama y a la vez también nos dispone para ser salvos. Ciertamente es que de parte de Dios tenemos la seguridad y ello es que tenemos que seguir predicando el Evangelio día tras día. En este tiempo también donde hay tanta confusión y tanto temor también en que lo que pasará y que lo que vendrá, pero de parte de Dios tenemos la convicción de que Él nos guarda, que Él nos bendice, que Él se encarga ciertamente de nuestras vidas. Y este bautismo que hemos hecho en Casa de Oración Berazategui ha sido de mucho impacto también porque ya hay otros hermanos que han pedido bautismo para octubre o noviembre, así que creemos que Dios está haciendo la obra perfecta en cada vida. Así que es un gran placer poder mandar esto de saludo a ustedes y que Dios siga bendiciendo cada congregación donde cada uno estamos trabajando para el reino de Dios. ¿Pecados? Sí, creo. ¿Cree que tiene el pie de verdad? Sí, creo. ¿Prometes ser fiel al Señor y a la Iglesia todos los días de tu vida? Sí, prometo. De acuerdo a tu promesa, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero compartir con ustedes una historia que llegó a mis manos en mi provincia natal, en Mendoza. Me la dio Mimi Cosú y quiero compartirla con ustedes. Y dice así: Chesterton, inglés, escritor, nació en Londres en el año 1874 y falleció durante el año 1936. Se destacó por ser bien despistado. En cierto día viajaba en un tren de pasajeros cuando el inspector le solicitó su boleto de viaje. Chesterton revisó cada uno de sus bolsillos sin encontrarlo. El inspector dijo: «Vamos, no se ponga nervioso. No le voy a cobrar otro boleto. No es pagar otro boleto lo que me preocupa», dijo Chesterton, «sino que he olvidado hacia dónde voy». El tren de los pasajeros. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Juan 14, 2 al 4. La actitud de un viajero es la de alguien que pronto se embarcará. Hace los preparativos habituales, esto es, preparar el equipaje o bolso de viaje, no olvidar los utensilios personales, pasaporte, los boletos, etc. Es lo que habitualmente hace el que va a viajar y tiene muy claro hacia dónde va. Chesterton había olvidado hacia dónde viajaba, y lo que puede ser una causa que hace reír, causaría sorpresa saber la cantidad de hijos e hijas de Dios Creador que también han olvidado hacia dónde iban. Alcanzaron a hacer todos los preparativos para subir al tren de Dios y se quedaron en eso, y desatendieron el destino de su viaje. Jesús sabía hacia dónde viajaba, y el propósito de ese viaje, preparar luego para los pasajeros del tren que habían creído en él. Y su palabra dice que los hijos saben hacia dónde van, y más que eso, saben el camino.
Demos gracias al Señor Jesús, que aún queda un poco de tiempo para arrepentirse y retomar las actividades abandonadas. Y si usted quiere ser un pasajero para viajar al cielo, donde está Dios, mire a su lado y verá que allí está Jesús. Él ya pagó el precio del boleto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Хвалы достоин Ты, мой Бог, мой Царь. Я сердце преклоню на Твой алтарь. Господь моя скала, мой мир, покой, прибежище от бурь в Тебе. В Тебе восходы и закаты дней. С Тобой, мой Бог, я становлюсь сильней. Превознесу Тебя и восхвалю всем сердцем, мой Господь, Тебя люблю. Вознесу Тебя и восхвалю всем сердцем, мой Господь, Тебя люблю. Народы всей земли пусть возвестят, всесильный, благой, великий, свят. Вознесу Тебя и восхвалю всем сердцем, мой Господь, Тебя люблю. Превознесу Тебя и восхвалю всем сердцем, мой Господь, Тебя люблю. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bronca, enojo, tristeza, frustración, angustia, preocupación, no sé cuántas emociones más referidas con la frustración hay, pero creo que todas vinieron a nuestra mente, estuvieron en nuestro corazón, están en nuestro presente en este tiempo tan complicado. Pasó un año y seguimos en el mismo lugar, preocupados por las mismas cosas. La escuela, la presencialidad, la vacuna, el horario de cierre de los negocios, nuestro trabajo, nuestra economía. ¿Cuántas cosas nos preocupan? Pasó un año, la vida nos llevó por un desvío, nos sacó de nuestro camino habitual y parece que no podemos salir. Por lo menos no vemos un tiempo en el que podamos salir. ¿Cómo estás, mi querido amigo, mi querido hermano? Qué bueno verte y qué lindo poder encontrarnos para ir a la palabra del Señor y encontrar allí un poco de luz en estos tiempos tan oscuros. El libro de Génesis capítulo 39, versículo 2 dice lo siguiente: Mas Jehová estaba con José
y fue varón próspero mientras estaba en casa de su amo el egipcio. ¿Lo notaste? Dice la palabra del Señor que él estaba con José. La presencia del Señor, la compañía del Señor, la guía del Señor, el cuidado del Señor estaba con José y fue varón próspero. Pero no fue varón próspero en su tierra, no fue varón próspero en el tiempo que él soñó ni en los planes que tuvo cuando era chico. Dice la palabra de Dios que él fue varón próspero y Jehová estaba con él mientras era esclavo en Egipto. Él había crecido siendo el hijo favorito de su padre y soñando sueños que Dios ponía en su corazón, en donde dominaba a sus hermanos, donde estaba en un lugar de importancia, donde los demás le rendían pleitesía, pero ahora se encontraba siendo un esclavo. Había sido vendido, traicionado por sus propios hermanos y había sido llevado por un camino que no era el de él. Pero dice la palabra del Señor que Dios estaba con él. Egipto no era el lugar para José. Este tiempo no es el lugar que nosotros pensamos. Pero dice la Biblia que Dios lo bendijo y lo prosperó aún siendo esclavo de un egipcio. Querido amigo, querido hermano, claro que estamos en un desvío, claro que esto no es lo que pensábamos, claro que nos preocupa y nos enoja. Pero querido mío, Dios está con nosotros y Dios puede bendecirnos y prosperarnos aún en un tiempo donde el mundo parece que no encuentra su rumbo. La diferencia está en la presencia de Dios. Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra. Y si quiere hacerlo, mejor que emprenda la retirada, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está afuera. Así que si estás en un desvío de la vida, si no encontrás el camino de vuelta, no te angusties. Dios está con vos y puede prosperarte como a José mientras era esclavo de un amo egipcio. Que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Esta alabanza es titulada Gloria, Gloria, Aleluya. Alabanzas que no se pueden olvidar. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Con ejército no gana, su victoria es el Señor. Ni con fuerza lucha en contra de luz del tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Muy buenos días, es un privilegio para mí compartir con la
confraternidad de las iglesias eslavas. En este día, como les decía, compartir la palabra en los próximos 10 minutos, no más que eso, una breve reflexión basado en su palabra, y que el Espíritu Santo trabaje en sus mentes, en sus corazones, en el mío, y que esto lo podamos utilizar como una palabra de ánimo y de aliento, de saber que el Señor tiene preparado para ustedes y para mí el recurso desde la eternidad hasta la eternidad, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Uno de los enormes recursos que hay en el cielo, preparados por Dios para cada uno de nosotros, y es lo que tenemos que disfrutar en este tiempo. Esto también va a pasar, no sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero esto también va a pasar. Y a mí me gusta decir siempre y vivirlo en la manera y en la medida de las posibilidades, una expresión y una experiencia de que las circunstancias, quizás muchos me lo hayan escuchado, algunos de los que me hayan escuchado alguna vez, que las circunstancias que rodean nuestra vida no hacen a nuestra vida. Nosotros no vivimos bajo las circunstancias, nosotros vivimos bajo la poderosa mano de Dios. Las circunstancias que nos rodean provocan en nosotros distintas situaciones, pero nosotros no vivimos bajo esas circunstancias. Nosotros vivimos bajo la poderosa mano de Dios. Bástate mi gracia, decía Pablo, y eso es lo que nosotros tenemos que hoy clamar a gran voz. Bástate mi gracia, Señor. Tu gracia es suficiente. El Trigo Mar del Plata cantó y hizo famosa la canción, no es de ellos. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. ¿Qué nos puede faltar si tenemos al Señor? Las cosas más sencillas tienen sabor a Él. Así que tenemos que vivir pensando en esto y en eso. Pero hay una expresión que tiene el Evangelio de Mateo en el capítulo 26, versículo 30, y dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros o todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño van a ser dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y el capítulo 28, ya terminando Mateo, dice, después que empieza a relatar todo el cuadro de la resurrección, el versículo 10 del capítulo 28 dice: entonces Jesús le dijo: no temáis, ir, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Miren, yo quiero decirle en estos ya 8 minutitos, 9 que me pueden quedar, que estamos de paso. No es nada nuevo, somos peregrinos, somos advenedizos de esta tierra. En esta tierra hay hambre y sed de justicia, y nosotros que tenemos hambre y sed de justicia sabemos que en el cielo nuestra sed de justicia y nuestra hambre de justicia van a ser saciados, no en este lugar. Nosotros estamos en la búsqueda de nuestra patria, acá estamos de paso, y en esa búsqueda de esa patria quiero que nos animemos a que vayamos juntos a Galilea. El Señor ya se nos adelantó, Él va adelante, Él está adelante. Era la consigna, tenemos que ir todos juntos. Había una esperanza entre los discípulos. Era la esperanza común de todos ellos, de los que lo habían visto resucitado, aquellos más de 500. Y eso era la esperanza que tenía. Cuando el Señor enfrenta la cruz, hace la revelación. Escrito está, dice, nos veremos en Galilea. Nos vamos a volver a ver en Galilea. Y la consigna era que teníamos que ir a Galilea. Y yo quisiera que podamos nosotros repetir ese peregrinaje. Había que ir de Jerusalén a Galilea. ¿Y cómo estaban aquellos para emprender ese camino? Pensemos un poco cómo era la situación de esos días. Piensen ustedes en un Tomás timorato, descreído, en un Pedro ya cansado y desmotivado,
Pensemos en los que se habían ido ya con la cabeza agacha buscando otro destino. Y así estaban los hermanos, deambulando, algunos para Emaús, otros en las esquinas y otros preguntándose qué iba a pasar ahora. Y empieza a armarse la caravana. Tenemos que ir a Galilea, tenemos que ir. Y tenemos que ir todos juntos. Y tenemos que emprender el camino. Y nosotros estamos yendo a Galilea. Miren, ellos iban con gozo a Galilea. Y los otros, los vecinos dirán, ¿qué les pasa a estos? ¿Qué les ha sucedido? ¿Por qué se van contentos? ¿Por qué tienen alegría? Y habrán pensado, estos tienen esperanza, no son como nosotros. Y nosotros no somos como ellos, nosotros tenemos esperanza. Y tenemos que levantar al que está timorato, levantar al que está cabizbajo, y tenemos que juntarnos y tenemos que ir a Galilea, porque allí el Señor nos está esperando. El camino no va a ser fácil, el camino no es fácil. Había que cruzar por Samaria, había que pasar por distintas situaciones difíciles, alguna que otra pedrada iba a volar, pero ellos iban juntos, porque el lugar era Galilea. Y la caravana de la iglesia va para Galilea. Miren, tenemos que mirar para adelante. Nosotros hemos recitado por tantas veces el Salmo 23 y ahí vemos a la oveja que está feliz con sus pastos deleitosos, sus aguas frescas, está feliz porque la vara y el cayado le infunden aliento y porque a pesar de las circunstancias que la rodea, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Está diciendo esto, no importa lo que esté pasando, tu gracia es suficiente, pero él ya sabe que en la casa de mi Padre moraré por los siglos. Y eso es nuestro peregrinaje, no es ni más ni menos que un peregrinaje, que el peregrinaje de la vida cristiana, el peregrinaje y el andar diario de ustedes y mío, porque quiero decirles una cosa, el Señor está delante, y como dice Hebreos, Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ustedes y por mí. Él está intercediendo por cuando caemos, Él está dispuesto a socorrernos. Miren, podríamos hacer un estudio de esto en lo que menciona esta riquísima carta a los hebreos para un grupo especial de gente. Pero quiero yo, en estos pocos minutitos, en estos sencillos minutos, decirles y animarnos, estamos de peregrinaje, estamos camino a Galilea y tenemos que tomar aliento, tomar esperanza. ¿En dónde? ¿En nosotros mismos? No, en su palabra, en la confianza en su palabra, en creer que su palabra es viva y eficaz, en creer que el Espíritu Santo pasa por nuestra vida y nos vivifica, y en creer que el Señor está permitiendo que estemos sufriendo esta pandemia y sufriendo un montón de situaciones que se van acoplando como un catalizador, ¿no? Que van uniéndose y que van haciendo a veces difícil nuestro andar. Pero quiero decirles esto, el Señor está en Galilea, en nuestra Galilea celestial esperándonos. Él está esperándonos y Él pronto volverá por cada uno de nosotros y ya ese camino se detendrá. Y ya ese peregrinaje ya acabará. Pero en el mientras tanto, ustedes y yo tenemos que ir a Galilea. ¿Y cómo vamos a ir? ¿Y cómo vamos a hacer esa caravana? Como hablábamos recién y como fue la caravana de estos hombres y mujeres que solamente habían confiado en el Señor, que lo único que tenían era su referencia, lo único que les retumbaba en su mente y corazón eran las enseñanzas del Maestro, el testimonio del Señor y nada más. Después tenían un montón de cosas que les jugaban en contra. El haber perdido a sus familias, el haber perdido sus trabajos, el haber sido despreciados por todos, por el simple hecho de haber recibido al Señor. Y sin embargo, ellos estaban dispuestos a ir a Galilea, porque Él se los había dicho, Él se los había prometido y para ahí iban. Y quiero decirles que nosotros para allá vamos. Vamos a un solo lugar, vamos a un solo destino y es el destino, es la Galilea celestial. Estemos preparados, estemos atentos, vayamos juntos, porque el Señor pronto viene. Pronto viene Jesús rodeado de gloria y de luz. Dice la vieja canción, aleluya, Cristo viene, aleluya, amén.
Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos anime, nos dé aliento para pasar cada día de estos que nos vienen en nuestra vida con confianza, con fe, con ánimo y con esperanza de saber en quién hemos creído, de saber en dónde está guardado nuestro depósito para aquel día. Y lo transitorio de esta vida, las circunstancias de esta vida serán eso, ni más ni menos, que no escapan a su soberanía, que no escapan a su designio, que no escapan a su voluntad, que están anotadas nuestros clamores en el cielo, que la promesa de su palabra, que enjugará cada lágrima de sus hijos. Y vaya si hay lágrimas derramadas en este tiempo de sus hijos, por hermanos que hemos perdido, por situaciones difíciles que estamos pasando. Pero Él es fiel. Fiel es el que prometió. Él va a cumplir y va a terminar la obra. La obra que comenzó será fiel en completarla en ti y en mí. ¿Creemos esto? ¿Creen esto, hermanos? Yo sí lo creo. Y yo tengo que, con temor y temblor, pedirle perdón al Señor por a veces dudar, por a veces retrasarme en la caravana. Pero no, tenemos que acelerar el paso e ir juntos, porque para allá vamos. Simplemente era dejarles esta idea para que ustedes puedan ahondar aún más en el conocimiento, puedan meterse, bucear en la palabra del Señor y saber que juntos podemos ir y que juntos estamos caminando para allí y que el Señor nos está esperando en la Galilea celestial. Que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere como solo Él puede hacerlo, que el Señor les cuide cada día como solo Él puede hacerlo mientras Él viene. Mientras Él viene, su iglesia, sus hijos, lo estamos esperando y estamos yendo a ese encuentro. ¿De qué manera? Felices, gozosos, porque sabemos que Él vive. Y porque Él vive, veo el mañana. Que Dios les bendiga, un abrazo enorme y hasta que nos podamos ver presencialmente o de esta manera. Hasta la próxima. Cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también
Mis hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Estamos aquí en Buenos Aires luchando con la epidemia. El Señor me permitió viajar hacia Libertador, Corrientes. Allí pudimos tener lindos servicios, tuvimos el bautismo, hemos podido escuchar preciosas almas decir en las aguas que el Señor Jesucristo es su Salvador, dar su testimonio. Y bueno, oremos unos por los otros y sigamos sirviendo al Señor mientras tenemos la oportunidad, mientras la puerta está abierta. Aprovechemos. Hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir de esta reunión virtual. Es una bendición, ¿no? Sabemos en qué situación se encuentra hoy el mundo, pero somos bendecidos porque todavía podemos seguir compartiendo, aunque sea a la distancia, la palabra de Dios. Gracias a cada uno de los hermanos que han compartido la palabra. Gracias porque sabemos que Dios cada día nos habla. Siempre, nunca deja de hablarnos, ¿no es cierto? Bueno, está en nosotros el prestar atención, el oír y el obedecer. Así que les deseo, hermanos, que tengan una muy buena semana, que el Señor les bendiga y bueno, voy a estar orando por esta reunión, por cada uno de ustedes, para que el Señor les siga bendiciendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, mi Dios amado, por este tiempo que se ha podido compartir, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Padre, que han compartido tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas usando, fortaleciendo, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice, Señor, las necesidades que hay, Padre, que tú estés supliendo cada una de ellas, Señor. Gracias, Señor, por este medio, Señor, por el internet, Señor, que se puede, Señor, compartir tu palabra, Señor, y llegar, Señor, a diferentes lugares, Señor, y así, Dios, que tú sigas hablando a cada corazón, Señor. Te rogamos a ti para que tú nos ayudes, Señor, a poder obedecerte, Señor, que tú nos des la fuerza para seguir sirviéndote, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy por todo. Señor, bendice este comienzo de semana a cada uno de los hermanos, Señor, y así encomiendo todo en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.